buenas noches, país. Muy buenas noches, mundo. Gracias a todos poderosos por permitirnos una vez más estar compartiendo con ustedes y su programa El País en Blanco. Muy buenas noches para Jimmy Guerrero, que se encuentra en los controles. Así también buenas noches para Radio Beat en Herrera, Radio La Mezcla en Sabana Grande de Boyá y ahora Radio Fémina 101.1 de la FM, quienes hacen cadena con nuestra emisora matriz, La Voz Celestial, para transmitir su programa El País en Blanco. Muy buenas noches para cada uno de nuestros seguidores que hacen contactos con nosotros. Inmediatamente salimos al aire. Gracias por disponer de su tan valioso tiempo para con nosotros. Muchas gracias. El País en Blanco, el País en Blanco, desde la República Dominicana para el mundo, cubriendo metro a metro todo el territorio nacional y el globo terráqueo. El País en Blanco, dándole la vuelta al mundo en tan solo segundos, porque donde quiera que entra la internet, ahí tenemos El País en Blanco. Les invitamos a suscribirse a su canal de YouTube. Búsquenos en YouTube, El País en Blanco. Danos un like y suscríbase a nuestro canal para seguir ampliando esta importante plataforma al servicio del pueblo. El País en Blanco. Entonces, dándoles inicio a su programa El País en Blanco de hoy, 16 de octubre, avanzando rápidamente este año 2020, y consigo también ya en la época navideña, porque inmediatamente llega el 15 de octubre, ya estamos en Navidad. Entonces, eso es muy importante. En el día de hoy tenemos un día cargado con muchas informaciones, como de costumbre, aquí en su programa El País en Blanco. Pero nosotros estamos con una sesión especial por la situación de que ya hemos estado un poco pasado de hora. La plataforma ha tenido algunos inconvenientes, situación que siempre sucede en la parte de la tecnología, que este tipo de informaciones y de inconvenientes, pero vamos rápidamente, vamos a tratar únicamente dos temas que son los principales temas que tiene directamente la República Dominicana y son los temas del momento y que están en el tapete y que han preocupado bastante estos días a la República Dominicana y son muy importantes. Los temas que vamos a tratar en la noche de hoy, vamos a analizar esta propuesta del doctor Leonel Fernández, presidente de la Fuerza del Pueblo y líder de la oposición política, el cual le ha pedido al presidente Luis Abinader que retire este proyecto de reforma fiscal del Congreso Nacional para que entonces se llegue a un consenso y se busque una forma para poder manejar mejor esta situación, porque según Leonel Fernández, este proyecto de reforma fiscal es, en este caso, no procede para aplicarse en el país, y esto es preocupante. También otro tema que vamos a tratar ya ha sido la
resolución que ha emitido el Consejo Presidencial de Haití, donde han pedido a la República Dominicana que respeten los derechos de los ciudadanos haitianos que se han estado deportando. Y esos son los dos temas únicamente que vamos a tratar en este momento. Vamos a leer las dos informaciones, una nacional y otra internacional, y seguimos analizando estos importantes temas de la República Dominicana. El presidente del partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, pidió al gobierno de Luis Abinader retirar del Congreso Nacional el proyecto de reforma fiscal para buscar el consenso nacional. El mandatario consideró que el gobierno debió previamente organizar algunos debates con distintos sectores de la vida nacional y dialogar antes de depositar la propuesta de incremento del fisco. Total y absolutamente lo que le pedimos es que retire el proyecto y que convoque a un diálogo que culmine en un consenso, manifestó Fernández. Y en otra información, también en el ámbito internacional, el gobierno de Haití condenó este miércoles las deportaciones masivas y discriminatorias de sus ciudadanos por parte de la República Dominicana y reiteró su exigencia de que se realicen respetando los procedimientos legales y la dignidad humana. La decisión se dio a conocer tras la celebración del sexto Consejo de Gobierno que preside el primer ministro Gary Conille en la residencia oficial. El Consejo emitió una resolución respecto al tema. Entonces, esas son las dos informaciones más importantes de la República Dominicana en el día de hoy y son los temas los cuales vamos a tratar. Antes que todos, vamos a darles un saludo especial al doctor Leandro Ferreras Tavares, que está compartiendo con nosotros en vivo. Gracias, doctor Leandro Ferreras Tavares, por estar compartiendo con nosotros en vivo en su programa El País en Blanco. Y eso es muy importante. Gracias por estar compartiendo con su programa El País en Blanco. Muchas gracias, hermano. Es que eso es lo que nosotros hacemos, trabajar, y esa es la realidad para mantener informada a la República Dominicana y el mundo. También un saludo especial para Lico Vicente, que está compartiendo con nosotros en vivo. Igualmente para Nicolás Calderón, que está compartiendo con nosotros en vivo. Igual Raúl Sánchez, gracias. Muchas gracias por estar compartiendo con nosotros y su programa El País en Blanco. El doctor Leandro Ferreras, ese gran abogado jurista, uno de los abogados más brillantes que tiene la República Dominicana. Gracias, doctor Leandro Ferreras. Muchas gracias. Entonces, yéndonos rápidamente a este análisis, el presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, ha pedido al presidente Luis Abinader la tarde de este miércoles que retire del Congreso Nacional este proyecto de reforma fiscal, lo que Leonel ha nombrado como el bombazo fiscal. Entonces, es algo que yo creo que el presidente Luis Abinader debe analizar bien. Se debe buscar un consenso con sectores
de la vida nacional, porque este proyecto de reforma fiscal ha sido un proyecto que se ha presentado, y cuando analizamos y vemos la posición de los grandes economistas del país, nos damos cuenta que es un proyecto que no va acorde con la realidad que está viviendo el pueblo dominicano, porque para nadie es un secreto que la República Dominicana está viviendo una crisis económica muy difícil, pero entonces el pueblo no está en condiciones de que un proyecto de reforma fiscal como este que ha presentado el presidente Luis Abinader se le cargue a la población, dado el caso de que aquí quienes vamos a pagar esta reforma fiscal y vamos a llevar el peso más fuerte son los sectores de clase media y la clase más pobre, es decir, lo más vulnerable. Y esta es una situación que, en la situación que se encuentra la República Dominicana económicamente muy grave, no hay posibilidad de que los pobres o los más vulnerables puedan subsistir con este proyecto de reforma fiscal, donde aquí se van a gravar todos los productos o bienes y servicios del pueblo dominicano. Y esto es muy preocupante. La reforma presentada por el presidente Luis Abinader, y que podría convertirse esta reforma fiscal en lo que fue una desgracia, por ejemplo, la que pudimos ver con el presidente doctor Jorge Blanco en el año 84, donde se produjo una poblada donde murieron una cantidad de dominicanos porque el gobierno le impuso una reforma fiscal con unos aumentos a los productos de primera necesidad, que habían productos que aumentaron hasta un 200%. Cuando la población vio esta situación que sucedió a raíz del paso de una Semana Santa, la Semana Santa del 1984, y cuando el pueblo regresó de estas vacaciones, se encuentra que el gobierno aumentó todos los bienes y servicios, y eso fue tremendo. Entonces el pueblo se lanzó a la calle y el gobierno ordenó a las Fuerzas Armadas a salir a repeler a la población que protestaba por los altos precios de los productos de primera necesidad que el presidente Jorge Blanco aumentó a raíz de la Semana Santa, y que quiso pasar esta reforma a la mala, y eso fue preocupante, la cantidad de personas que los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional mataron en la calle protestando. Y ese acontecimiento se llamó la Poblada del 84. Entonces nosotros en estos momentos no queremos ver una situación como esa que sucedió por los precios abusivamente aplicados a los productos que se consumen a diario, y que por eso pudimos ver que sucedió esto. Entonces yo creo que con este problema de este proyecto de reforma fiscal que ha presentado el presidente Luis Abinader, que es una reforma fiscal que va en detrimento de la clase más vulnerable, y esto es preocupante porque entonces ahí vemos todos los sectores de la vida nacional que están preocupados y se están quejando.
Hemos visto cómo en diferentes sectores del Gran Santo Domingo han vuelto los cacerolazos en esta oportunidad en protesta a la reforma fiscal presentada por el presidente Luis Abinader. Entonces ya el gobierno había anunciado que esto va a ir a vista pública para mañana jueves. El gobierno había anunciado que todo aquel que tenga duda o que tenga pregunta que hacer o que necesite aportar debe ir al Congreso Nacional, al Salón de la Asamblea Nacional, para que en el día de mañana, a partir de las 10 de la mañana, pueda ser escuchado. Pero eso no da al traste a que vaya a resolver nada, porque lamentablemente este es un proyecto de reforma fiscal que ha sido presentado por el presidente Luis Abinader y con su Congreso, que tiene un Congreso totalmente PRMista, con una mayoría aplastante, absoluta. No es verdad que este proyecto va a dejar de ser aprobado, porque aquí hemos visto que estos congresistas aprueban todo lo que el presidente Luis le envía, sin importar lo que sea, y lo hemos visto en otras oportunidades. Incluso pudimos ver ahí cómo se aprobó ya la modificación a la reforma constitucional. Aún la mayoría PRMista no le hizo caso a la oposición, y lo que la oposición pedía, eso no fue tomado en cuenta. Entonces, una reforma constitucional que pasó rápidamente, sin ningún análisis, sin ningún debate. Y si eso fue la reforma constitucional, algo tan complicado como es una modificación a la Constitución, y ese Congreso aplastantemente PRMista lo aprobó, no tenemos de otra expectativa que la reforma fiscal no suceda lo mismo. Entonces, por eso vemos que el presidente Fernández le ha pedido al presidente Luis Abinader que retire este proyecto de reforma fiscal del Congreso Nacional y que sea enviado al Consejo Económico, para que en el Consejo Económico haya una oportunidad de que se puedan hacer los debates correspondientes, para entonces de esta forma escuchar a los diferentes sectores de la vida nacional y así ya tener una buena participación de la sociedad y hacer consenso, buscar acuerdos para de esta forma poder lograr una reforma fiscal que se ajuste mejor a lo que es el pueblo dominicano, a las necesidades del pueblo. Y esto es preocupante, porque una reforma fiscal como es este proyecto presentado por el presidente Abinader, que va a afectar fuertemente a la clase más, con esta afectación de la clase más desposeída del país, entonces aquí sí es complicado, porque la sociedad no está preparada para esta reforma fiscal, que va a ser un duro golpe al pueblo dominicano, y entonces con unos salarios que no se corresponden con la realidad que se compara con la reforma fiscal. Hemos visto algunos sectores de la vida nacional que han estado muy preocupados, han estado totalmente en desacuerdo, como son el sector cine, que el gobierno le acaba de retirar en este proyecto de reforma fiscal los incentivos para seguir desarrollando la industria del cine en la República Dominicana, y ese es un sector
que queda totalmente fuera en esta reforma fiscal. Pero en el día de hoy hemos visto lo que son los religiosos, especialmente los evangélicos, que ya también se preparan porque también son dejados fuera de estos incentivos, pero al mismo tiempo entonces se van a grabar para que paguen también, y son sectores que llaman poderosamente la atención. Pero lo más preocupante que podemos ver es que los sectores de producción nacional, que también el gobierno lo ha grabado, y esto no conviene a la economía, porque es que cuando usted graba los sectores de producción nacional, aquí se complica la situación, porque los sectores productivos siempre hay que darle la oportunidad de que sigan produciendo y que puedan crear de esta forma empleo, y que eso va a dar el trate al mejoramiento de lo que es la economía, y eso es muy importante. Entonces, los sectores productivos son sectores que el gobierno debe analizar para que estos sectores no sean gravados con una carga muy pesada, porque son el principal pilar de la economía. Entonces, si grabamos estos sectores productivos con una carga muy enorme, la situación se va a seguir complicando y la economía se va a destruir. Y esto es preocupante. El gobierno tiene que enfocarse en analizar, en hacer una propuesta de que haya, y que este equilibrio de los sectores productivos no afecte directamente a lo que es la parte de la producción. Entonces también hemos visto que el gobierno ha introducido en este proyecto de reforma fiscal también grandes gravámenes a lo que son sectores de la inversión extranjera, como podemos ver, zona franca, y esta parte de la inversión extranjera no se deben gravar con muy altos impuestos, porque es un sector que produce empleo. Aún son empleos que no son de muy buena calidad, porque cuando se trata de lo que es la inversión, entonces los empleos de la inversión extranjera siempre son empleos de mala calidad, porque son, como su nombre lo dice, inversión extranjera, y en estos tipos de empresas, siempre los principales empleos, los que más pagan, traen extranjeros directamente, casi siempre de la nacionalidad donde proviene la empresa, y los empleos de menos categoría, ya entonces ahí entra la mano de obra nacional, y eso son de mala calidad, pero hay que mantenerlo. Aquí todos sabemos que el sector zona franca mantiene una empleomanía muy importante, y eso hay que valorarlo. Entonces, todos estos son sectores que yo entiendo que el presidente Luis Abinader debe comenzar a valorar, debe revisar esta reforma fiscal, porque esta parte hay que cuidarla y valorarla, porque las producciones, estos sectores productivos, no se deben maltratar de esta forma. Hay que buscar el consenso de los acuerdos con diferentes sectores de la vida nacional. Creo que el gobierno tiene buena oportunidad en este caso de buscar la forma de que aquellos evasores de impuestos que valen tanto y que su evasión, según un número del mismo gobierno, es muy alta, creo que se deben de buscar los medios para que de esta forma estos evasores de impuestos paguen el dinero del fisco, y esto es importante porque ahí entonces las recaudaciones van a aumentar, porque aquí sabemos que la costumbre es que los grandes
empresarios que evaden impuestos son una cantidad de evasores muy importante y se le debe de prestar mucha atención, porque quienes evaden los impuestos son criminales y eso no se debe permitir. Entonces creo que el gobierno debe de buscar la forma de controlar lo que es la evasión de impuestos para de esta forma tratar de cargarle menos a la población, para que la población pueda subsistir, porque si este proyecto de reforma fiscal se aplica, será en este caso será inaguantable, especialmente para la clase más desposeída, porque aquí todos sabemos que con la inflación que tiene la República Dominicana, que ahora mismo se encuentra ocupando los primeros lugares de los países con mayor inflación de la región, y ahora con este proyecto de reforma fiscal que ya los comerciantes han comenzado a aplicar estos aumentos, que son aumentos totalmente desproporcionados, y que al momento de que este proyecto sea convertido en ley, que sea aprobado por el Congreso, volverán a aumentar nuevamente los productos de primera necesidad, igualmente los bienes y servicios. Y lamentablemente la República Dominicana no tiene una institución que se encargue de regular los precios, y esto es muy complicado porque entra la libre competencia, y esto es grave para la población más vulnerable, que son en este caso los consumidores. Y esto es preocupante porque, como todos sabemos, la clase alta no paga impuestos. La clase alta, especialmente en los comercios, estos impuestos son transferidos directamente al consumidor, y esto es preocupante. Entonces, por eso yo entiendo que es una realidad que el presidente Abinader debe analizarlo, debe hacer el consenso, y que ese proyecto, como ha dicho Leonel Fernández, debe ser más debatido con mayores sectores o mayor ampliación de opinión de sectores de la vida nacional, y que sean escuchados, Por eso Leonel dice o pide que debe ser enviado al Consejo Económico, que si va directamente a esta parte es un debate más amplio, y eso es muy importante, y creo que la República Dominicana sí necesita una reforma fiscal, pero no a este nivel, porque hay que pensar en la clase más desposeída. El gobierno ha manifestado que aquellos que tienen subsidios que serán aumentados, pero no da pie con bola a nada. Pedimos disculpas porque esto es totalmente en vivo. El País en Blanco es en vivo, y cuando vemos esta reforma fiscal que viene fuertemente a destruir más a la clase media y a la clase más desposeída, es preocupante. Pedimos disculpas, todavía estamos un poco agripados, pero hay que hacer el trabajo y llevarle las informaciones al pueblo. Vamos a darle un saludo especial a William Tejada, que está compartiendo con nosotros en vivo. También Amable Medina, el líder, que también se encuentra compartiendo con nosotros y su programa El País en Blanco. Gracias por estar compartiendo con nosotros. Plácido Manzueta, gracias. Jesús Santana,
Muchas gracias por estar compartiendo con nosotros y su programa El País en Blanco. También es importante que nos den sus opiniones de qué piensan ustedes de este proyecto de reforma fiscal presentado por el presidente Luis Abinader. Y vamos a ver sus opiniones. ¿Qué usted cree de esta reforma fiscal? Pues bien, entonces, cuando esta reforma fiscal sea llevada al Consejo Económico y Social, yo creo que ahí vamos a tener diferentes ideas de diferentes índoles, y yo creo que sí, que es muy importante, porque es una realidad, el país necesita una reforma fiscal, pero eso debe haber un consenso y debe ser analizada, no una situación llevada a la ligera como ha sucedido con esta reforma fiscal y que no se han escuchado los diferentes sectores de la vida nacional. Nosotros hemos podido ver que aquí en esta reforma fiscal que hasta los productos de la canasta básica van a ser grabados para cargarle más, y esto es preocupante porque es que ese plan de asistencia social del gobierno, en el cual el gobierno ha anunciado que ya con la entrada en vigencia la reforma fiscal, a esto se le va a aumentar el presupuesto, pero vaya a ver que el gobierno ha anunciado un aumento de 350 pesos. Entonces, yo quisiera que usted me pueda decir, ¿para qué alcanzan 350 pesos? Si ahora mismo no alcanzan para nada, imagínense después de la aplicación de la reforma fiscal. Eso es preocupante, muy preocupante, porque ¿cómo puede ser que un aumento de 350 pesos va a poder subsanar lo que ya la reforma fiscal viene aumentando? Entonces esto no se corresponde con la realidad, y la gente está sobreviviendo a la mala, y a la mala que la gente está sobreviviendo, porque la canasta familiar está rondando los 45,000 pesos, y si los salarios están por debajo de 20,000 pesos, ¿cómo una familia puede subsistir con esta canasta familiar tan alta y este salario tan mínimo? No hay forma. Por eso usted ve que la gente se vuelve un pulpo, como dicen, y la gente tiene pluriempleo, porque los empleos no alcanzan para la gente sobrevivir. La gente subsiste a la mala, y eso es preocupante. Entonces debemos de tener una economía que se ajuste al poder adquisitivo de la persona, porque de lo contrario, hasta dónde el gobierno nos va a llevar, cada vez, como dice la canción, apretando la tuerca y las rocas se van a correr. Y esta es una situación. Así es que yo soy de los que pienso y de los que entiende que esta reforma fiscal, que debe seguir siendo analizada, que debe seguir siendo tomada en cuenta las diferentes ideas de diferentes economistas, y proteger a los sectores productivos. Yo creo que sí, que estos sectores productivos hay que protegerlos. Ahora bien, yo entiendo que hay sectores, por ejemplo, como en el área turística, esos sectores que se han protegido dándoles grandes exoneraciones, y que ya tienen un tiempo, una cantidad de años, que tienen 5 años, 10, 20. Yo creo que ya esto
se le puede dejar que naveguen solo, y con lo que se le regala a estos sectores debemos entonces pasarlo al mismo sector, pero a otro pequeño empresario. Porque, por ejemplo, esos grandes complejos empresariales que se le dan grandes oneraciones en combustible, en descuento de los pagos de impuestos y un sinnúmero de cosas más que reciben, yo creo que se podrían desmontar del Estado y darle esas facilidades a otros que están pequeños, que se están recién instalando, porque el Estado debe de proteger a estos pequeños. Entonces, yo entiendo que esto es importante y todo esto se debe analizar muy detenidamente. ¿Cuáles sectores aguantarían más aumentos? ¿Cuáles no? Que sea una reforma donde los ricos paguen más. Que pague todo el mundo, pero los ricos que paguen más. Y no como este proyecto que tenemos, donde quienes van a pagar más serían la clase media y los más poseídos, y a los ricos se exonerarían. Entonces esto es preocupante. Creo que el gobierno debe prestarle mucha atención, y entonces si el gobierno debe prestarle atención, yo entiendo que toda esta protesta que ya están saliendo en diferentes pueblos, en diferentes sectores del Gran Santo Domingo, reclamando no más aumento a los productos de primera necesidad, y esto de la aplicación de la reforma fiscal o el paquete fiscal, eso es preocupante y creo que hay que tomarlo en cuenta y que debemos darle seguimiento y que debemos analizar y que debemos buscar consenso de toda la sociedad dominicana para que de esta forma podamos decir: tenemos una reforma fiscal, pero que se ajusta a la realidad que vive la República Dominicana. Y creo que es muy importante que este proyecto sea enfocado con una visión diferente a la que ya tienen, pero a través del consenso de los sectores de la vida nacional, a través de la opinión del corazón del pueblo. Y esa es la realidad, porque mientras aquí lo más desposeído se le aprieta para pagar muchos impuestos, entonces vemos que el presidente saca su dinero y lo tiene en paraísos fiscales, en el extranjero. Por ejemplo, ahí lo pudimos ver en los papeles de Pandora. Y esas son situaciones. Entonces yo creo que debemos buscar la forma de que haya equidad ante esta situación y que esta reforma sea una reforma que cada quien pague, pero dependiendo lo que tiene. No es lo mismo una persona pagar un peso de 100 que tiene a otro pagar 100 de 1.000.000. No es lo mismo, y esto es algo que hay que valorar y que tenemos que prestarle mucha atención. Y por eso yo digo que siempre hay que pensar en el pueblo. El pueblo es quien paga los platos rotos de otros, y entonces no podemos sacrificar tanto al pueblo de esta forma, porque como nosotros pudimos ver, a mí me ha llamado poderosamente la atención que el presidente haya enviado este proyecto de reforma fiscal masacrando a los más desposeídos, porque es algo que yo entiendo que no coincide con la realidad y con lo que el presidente predicaba. El presidente Abinader decía
que este era un gobierno que le rendían los chelitos, y entonces ahora vemos que ha sido todo lo contrario. Este es un gobierno que en 4 años cogió más de 40.000 millones de dólares prestados, con lo que se podía hacer la República Dominicana 2 o 3 veces, y lamentablemente no se ve dónde el presidente invirtió tanto dinero por los tantos préstamos que hizo. Y lo duro de este proceso, que uno no sabe dónde el presidente invirtió tanto dinero, y que ha sido un dinero que no se ha puesto a trabajar, porque el dinero, los préstamos, no son buenos ni son malos. Va a depender de qué usted haga con ese dinero, porque si usted coge un dinero para ponerlo a producir, ese es un préstamo que es bueno. Ahora, si usted coge un dinero para ponerse a comprar ropa y otras prendas, ya ese dinero es una mala inversión. Y por eso es, como dicen los economistas, el dinero de los préstamos no es malo, pero tampoco es bueno. Va a depender el uso que usted le dé. Si usted lo hace, lo toma esos préstamos para invertirlo en obras de infraestructura, obras que al final del día, como decimos, va a devolver ese dinero al Estado, entonces es un préstamo que es un dinero bueno, y que yo estoy de acuerdo con que se hagan las inversiones, y eso es muy importante. Pues bien, entonces, esa es la situación. Creo que este fue un dinero que el presidente Abinader tomó prestado, esto más de 40.000 millones de dólares, para comprar funcionarios de los partidos de oposición, sin importar su categoría o su precio. Y esto fue preocupante. Entonces ahora vemos que el Estado está sin recursos y hay que buscar dinero a como dé lugar, y entonces se piensa masacrar a la clase más desposeída y al pueblo de la clase media. Y esto es algo preocupante, porque si el presidente tomó tanto dinero y le rendían tanto los chelitos, como decía el presidente Luis Abinader, entonces ¿por qué ahora tenemos que masacrar al pueblo de esta forma? Y eso me llama poderosamente la atención, y entiendo que es muy preocupante, muy preocupante. Entonces, con este proyecto de reforma fiscal, ninguno de los economistas que hacen su análisis imparcialmente han dado a entender de que las cosas andan bien. No, todos dicen que una reforma fiscal, que un proyecto de reforma que va a afectar directamente a la clase media y a los más desposeídos, y esto es preocupante, muy preocupante. Por eso yo entiendo que el pedimento que ha hecho el doctor Leonel Fernández en el día de hoy es un pedimento que se ajusta a la realidad que vive la República Dominicana, porque la República Dominicana, con esta crisis económica que estamos viviendo, se la está llevando el mismo demonio, y esto es preocupante, muy preocupante. Mientras el gobierno nada de esto le importa, ni nada le preocupa, únicamente la situación es buscar dinero a raíz de llenar las arcas del Estado, pero sin hacer un sacrificio para perjudicar a los grandes evasores de impuestos, y de esta forma sacrificar menos a la República Dominicana, en especial a esta clase que son la más vulnerable o desposeída, como son la clase media y la clase totalmente baja o
clase sin recursos económicos, como a mí me gusta decirlo, en la República Dominicana. Así es que vamos a esperar, ojalá el presidente Luis Abinader coja esta propuesta y la entienda del doctor Leonel Fernández, de que debe retirar este proyecto de reforma fiscal del Congreso Nacional y llevarlo al Consejo Económico y Social y sacarlo de ahí, del Congreso Nacional, porque ya el pueblo no tiene confianza ni cree en que este proyecto de reforma en el Congreso Nacional no sea aprobado como lo ha enviado el presidente Luis Abinader a sus congresistas totalmente PRMistas, aplastante de la idea de la oposición en contra del pueblo dominicano.